¿Qué tal? Muy buenas noches. Dios les bendiga. El pastor José les saluda, dando gracias a Dios el poder estar comunicado en esta hora para poder traer una vez más una palabra de Dios, agradeciéndole al Señor por la fuerza que Él nos proporciona, la fuerza que Él nos da en estos tiempos, el poder estar haciendo su voluntad. Ciertamente la voluntad del Señor, así como le dijo a sus discípulos, ir y predicar el Evangelio. Bueno, este es el cometido, este es el propósito de poder llevar una palabra del Señor. Aquellos que ya conocen de ella, y bueno, y también para aquellos que todavía no tienen conocimiento, pero que se suman a la red tratando de buscar en la palabra del Señor la ayuda, la fuerza, el consuelo, la esperanza. Así que damos gracias al Señor en esta hora. Y bueno, usted que está ahí en familia y que me permite poder ser parte de ella, entrar a su hogar a través de la red, que Dios le bendiga y agradecido por esto. Así que damos gracias al Señor en esta noche. Sí, damos gracias a Dios en este día, en esta semana que estamos viviendo. En realidad estamos viviendo la semana de Pascua, comúnmente conocida por todos, la Semana Santa. Pero muy pocos conocen en definitivo qué significa la Semana Santa o las Pascuas. Realmente en el mundo cristianos, muy poco, para muchos es simplemente un feriado más. Ciertamente que en este tiempo, bueno, las circunstancias no permiten de hacer uso del descanso y aprovechamiento de los días no laborables, pero generalmente la Semana Santa está asociada a un feriado largo, a un descanso laboral. Pero más allá que de eso, la Semana Santa no es precisamente un simple fin de semana, sino que lleva consigo una historia, ¿sí? Una historia que muy pocos conocen también. Muy pocos conocen porque está relacionado ciertamente con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Está precisamente la conmemoración de las Pascuas es eso, la salida, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipcio. Y precisamente, coincidentemente con eso, Dios así lo planificó, es la muerte, la crucifixión y muerte y resurrección de Jesucristo. Y mucho está asociado generalmente a un feriado largo. Para otros es la muerte de Jesucristo. Muy pocos conocen que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y mucho menos conocen de que Cristo resucitó. Sí, muchos celebran la muerte, pero no la resurrección del Señor Jesucristo. Precisamente ese es lo que conmemoramos, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor. Después del tercer día, la piedra que cubría su tumba fue removida y en ella no se encontraba el cuerpo de Jesús. Así que damos gracias al Señor por estar celebrando, conmemorando esta fecha, donde precisamente aquellos que conocemos la palabra del Señor no celebramos más que y lo más importante de todo esto es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la vida de Jesús, celebramos la vida por encima de la muerte, celebramos la resurrección por encima del sacrificio. Así que damos gracias al Señor por estar conmemorando y celebrando este día muy en particular. Así que damos gracias al Señor, todos los que ya se han sumado a la red, los que están atentos para poder escuchar una palabra de Dios. Damos gracias al Señor. Siempre esto lo estamos haciendo así en casa, lo estamos haciendo en forma casera, usando solo los medios a nuestro alcance, y bueno, por eso algunas imperfecciones en la grabación, pero bueno, la intención, el trabajo es poder llegar a usted con una palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor. ¿La vida en qué consiste? Yo le hago esta pregunta y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo, ¿sí? La vida, ¿en qué consiste? ¿En qué consisten las cosas de la vida? Se consiste en resultado. Todo lo que nosotros hacemos,
todo lo que el esfuerzo que nosotros hacemos es para poder ver un resultado. Sí, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Tratar de ver un resultado. Emprendemos algo para ver un resultado. Hacemos algo, tomamos un desafío, hacemos una inversión, tomamos riesgo. ¿Y por qué? Porque queremos ver, en definitiva, resultado. Y en eso consiste nuestra vida. Nuestra vida consiste en obtener un resultado. Los resultados que a veces generalmente llegan, otras veces son frustrados a mitad de camino y otras veces ni siquiera podemos alcanzarlo. Pero precisamente la vida consiste en lograr tener resultados, ¿sí? Resultados concluyentes. Pero para poder lograr y poder tener un resultado, nosotros tenemos que trabajar, hay que esforzarse, tiene que haber una dedicación, tenemos que tener compromiso. Para poder tener resultados tenemos que sumar esfuerzo, tenemos que adquirir conocimiento y tenemos que asumir una responsabilidad. Sin nada de esto seguramente no hay resultados en nuestra vida. Y es por eso que mucha gente no logra obtener aquello que siempre empieza, aquello que siempre comienza, por aquello que siempre sueña o anhela, porque son simplemente deseos, pero los deseos, la vida, ¿sí? Consiste en obtener, en adquirir y obtener resultados. Pero esos resultados están sujetos a todas estas condiciones que necesariamente para poder lograrlo, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por aquellos esfuerzos que hacemos en pos de lograr un resultado, y cuando lo adquirimos, cuando lo obtenemos, podamos ser agradecidos con el Señor. Así que damos gracias al Señor, pero yo quiero decirte que Dios nos manda y nos demanda esfuerzo. Nos manda y nos demanda esfuerzo. La palabra de Dios en el primer libro de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1, dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate, dice el apóstol Pablo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros estamos encomendados, nosotros estamos mandados a hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para obtener los resultados, para alcanzar las metas, para llegar al objetivo. Eso es lo que la vida consiste, en lograr objetivo, pero Dios nos demanda esfuerzo. El apóstol Pablo dice: ¿y en quién debemos esforzarnos? Dice: en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos que esforzarnos. En Él tenemos que poner y esforzarnos, en Él y por Él y para Él tenemos que hacer todas las cosas. Así que nosotros tenemos que esforzarnos. Y ciertamente yo quiero decirte que en estos días, en estos tiempos, tenemos nosotros, cada uno tenemos objetivos y metas que habíamos asumido cuando las iglesias estaban abiertas, cuando las puertas de las iglesias estaban abiertas, cuando nos congregábamos en los templos. Todos habíamos asumido algún compromiso dentro de la iglesia. Y yo quiero decirte que hoy día que las puertas de las iglesias se han cerrado, yo quiero decirte que no por ello también han caído nuestros compromisos con Dios y se hayan apagado nuestros sueños. No, nuestras metas, no. Por el contrario, tenemos que seguir sosteniendo nuestro compromiso, tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir logrando alcanzar las metas y los objetivos que nos habíamos propuesto cuando estaban las puertas de las iglesias abiertas y cuando en ellas nos congregábamos. Sí, cada uno teníamos algún compromiso en la iglesia, cada uno teníamos algún ministerio, cada uno teníamos algún llamado en la iglesia, y porque hoy día no funcione la iglesia como tal, creíamos que era la iglesia, que eran 4 paredes donde nos reuníamos un grupo de gente. No, la iglesia es cada uno de aquellos que hoy día siguen obedeciendo y creyendo a la palabra del Señor, que es usted que está en su hogar, que es usted que sigue orando, que es usted que sigue leyendo la palabra de Dios.
o sigue escuchando palabra del Señor. Entonces, si es usted, el propósito de Dios no se ha ensombrecido, ni el propósito de Dios no ha caído frente a esta circunstancia donde las puertas de los templos se han cerrado. No, por el contrario, usted sigue teniendo el llamado de Dios. Usted sigue teniendo el llamado de Dios a esforzarse. Usted sigue teniendo el llamado de Dios a seguir trabajando. Usted tiene ese llamado de Dios a no claudicar en el objetivo, en el propósito o en la meta que usted tenía. No, por el contrario, porque los hijos de Dios estamos llamados a esforzarnos, pero en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Así que yo quiero decirte que tu sueño, tus metas, tus objetivos en el Señor, en el camino de Dios, no pueden hoy día ensombrecerse, no pueden anularse, no pueden claudicar, sino por el contrario, hoy día tienes que seguir trabajando en aquel llamado que tenías del Señor. Sí, el que predica tiene que seguir predicando. Por eso me tienes todas las noches en este lugar trayéndote palabra de Dios. Porque los que tenemos un llamado de Dios, no porque no tengamos un templo, tengamos que desistir en aquello en lo cual Dios nos ha llamado. No, el que predica tiene que seguir predicando. El que canta tiene que seguir cantando. El que toca un instrumento tiene que seguir tocando. El que danza tiene que seguir danzando. El que ora tiene que seguir orando. No sé cuál es la tarea o el ministerio que habías asumido en la iglesia, en la obra de Dios, pero yo quiero decirte que porque las puertas de los templos se hayan cerrado, tú también te hayas negado a seguir haciendo aquello en lo cual Dios te llamó. No, por el contrario, tienes que seguir trabajando en aquel llamado que Dios hizo un día a tu vida. La palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 10, el versículo 27, allí habla el Señor, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ciertamente, siempre que hiciste algo es porque Dios hizo un llamado a tu vida. Sí, mis ovejas oyen mi voz. Bueno, no danzaste porque quisiste danzar, no tocaste porque quisiste tocar, no cantaste porque quisiste cantar, ni predicaste porque quisiste predicar, ni trabajaste en la iglesia porque quisiste trabajar, sino porque un día hubo un llamado de parte de Dios. Ese llamado sigue vigente, ese llamado no ha claudicado, ese llamado todavía hoy está sobre tu vida para que te sigas desarrollando en aquellas cosas para las cuales Dios te llamó. Yo no sé si tú lo has pensado y lo has meditado en tu vida, pero hoy más que nunca tienes que poner a prueba tu fe, tu confianza y tu obediencia a Dios, de seguir haciendo las cosas a las cuales Dios te llamó. Si Dios te llamó a hacer una tarea, tiene que seguir haciéndola. Yo me alegro por aquellos jóvenes predicadores, evangelistas, cantantes, músicos, que los veo a través de las redes, que no han desistido ni han dejado de hacer el llamado que tuvieron en su vida. Y yo quiero verte a ti también, el seguir haciendo el llamado que Dios hizo a tu vida. Seguir haciendo la tarea que Dios te encomendó, seguir trabajando en lo que Dios te puso que hacer, el seguir obrando como Dios puso en tu corazón el trabajar en la obra del Señor. Hoy día, porque no tengamos los templos abiertos, no quiere decir que la iglesia ya no trabaja más, ya no hace más nada, ya no asumimos el compromiso, ya bajamos los brazos, dejamos de hacer las cosas que teníamos que hacer. No, por el contrario, hoy día es donde tenemos que poner de manifiesto realmente lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que esforzarnos, no porque había una iglesia abierta, no porque nos hacíamos ver en un escenario, no porque nos mostrábamos frente a una congregación, sino como dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate por aquel que te llamó. Trabaja por aquel que te llamó. Persiste por aquel que te llamó. Sí, persiste por el Señor Jesucristo. Aquella voz que un día escuchaste en tu corazón, que puso un sentir en tu vida de hacer lo que Dios te encomendó hacer. ¿Por qué? Porque Él te conoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Yo no sé si tú estás siguiendo a Dios en esta cuarentena,
Yo no sé si tú estás siguiendo a Dios en lo que Dios te puso que hacer. Yo no sé si tú estás siguiendo a Dios en lo que Dios te encomendó hacer. Yo quiero decirte que no puedes desistir, porque en esta circunstancia hemos creído en un Dios que nunca fue derrotado, en un Dios que nunca perdió batalla, en un Cristo que nunca desmayó. Por el contrario, mostró fuerza y venció a la misma muerte. Por consiguiente, si Él es vencedor, tú eres también un vencedor. Ahí donde te encuentras, en tu casa, en tu hogar, donde hoy día estás pasando esta circunstancia, pero es allí donde Dios está esperando de que tú te esfuerces para seguir haciendo lo que Dios te llamó para hacer en la iglesia. Así que Dios te bendiga en esta noche, querido hermano. Que la palabra de Dios pueda en esta hora poderte llamar a la reflexión si es que tú has desistido de hacer aquellas cosas a las que Dios te llamó de hacer. Yo no sé a lo que Dios te llamó. Yo no sé cuál es el ministerio que Dios entregó en tus manos, en tus brazos. Yo no sé cuál es el propósito que Dios puso en tu corazón. Pero hoy es más que nunca cuando tenemos que demostrar que nos esforzamos en Cristo Jesús, que nos esforzamos en el Señor, que nos esforzamos en quien nos da la fuerza, en quien puso un sentir un día en nuestras vidas, al que le reconocemos que tiene todo el poder y todas las cosas bajo control. Sí, Él tiene todas las cosas bajo control. Así que en agradecimiento a Dios tenemos que esforzarnos, demostrar nuestra confianza, nuestra perseverancia en el Señor. Así que Dios te bendiga en esta noche, en esta hora muy particular, en este día tan especial en el que celebramos la vida por encima de la muerte, donde festejamos la victoria por encima de la batalla y la derrota, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en estos días muy particulares de Semana Santa o de Pascua. Así que Dios te bendiga en esta noche y vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, pero por sobre todas las cosas vamos a orar también por las fuerzas necesarias que necesitamos demostrar para poder seguir creciendo y trabajando, esforzándonos en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios y vamos a agradecer a Dios y agradecer por aquellos que han seguido trabajando, que no han bajado los brazos, y por aquellos que han desistido o se han tomado el receso en esta cuarentena, puedan entender que no es tiempo para tomarse receso ni vacaciones en el Señor, sino que demostrar esfuerzo, valor, constancia y perseverancia, porque es de la única manera que vamos a lograr nuestros propósitos y objetivos en la vida. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Amado Dios, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, bendito Dios. Agradecemos tu bondad y tu misericordia, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque tú has depositado, Señor, y has confiado, Señor, en nuestra vida, tarea, trabajo, ministerio, dones, talento, Dios mío. En lo que en estos tiempos, Señor, tenemos que seguirlos trabajando. Amado Dios, no bajamos los brazos, sino por el contrario, Señor, nos esforzamos en ti, Dios mío. Gracias te damos porque sin ti nada podemos hacer. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, te ruego por los jóvenes, te ruego por cada líder, Señor, que tú puedas seguir instando, Dios mío, que ellos puedan seguir escuchando tu voz, porque tú los conoces, Señor, y ellos puedan seguirte. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora. Agradecemos tu bondad, tu misericordia en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, querido hermano, por estar una vez más en la red de Facebook Punto de Encuentro. Agradecemos a Dios, nos puede seguir a través del canal de YouTube Iglesia Punto de Encuentro. Dios te bendiga y nos encontramos mañana nuevamente a la hora 21 aquí en Punto de Encuentro. El pastor José te desea muy buenas noches. Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Punto de Encuentro, donde se imparte palabra de Dios, milagros y bendiciones para la familia. Punto de Encuentro.